Muchísimas gracias, Francisco, que estés con nosotros. Bienvenido nuevamente y adelante, dejamos que hagas tu participación. Tú mismo presentas, ¿verdad? Así es, Javier. Un placer estar con todos ustedes. Me siento como en casa, como ya lo dijiste. Muy agradecido y contento de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco más de todo lo que hemos logrado a lo largo de estos años trabajando para la movilidad eléctrica y para el bien de nuestro país y del medio ambiente. La pregunta es, ¿qué hacer ante la movilidad eléctrica y sobre todo ante una nueva flota de vehículos eléctricos? A lo largo de estos años, algo que me ha gustado mucho es que en México antes hablábamos de lo que se hacía en otros países. Hablábamos de Europa, de Estados Unidos, y al día de hoy, con mucho orgullo, podemos hablar de lo que hacemos en México y de lo que estamos haciendo bien. Algo muy importante cuando hablamos de adquirir una nueva flota de vehículos eléctricos es considerar estos puntos que están en esta diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? 3 esquemas principales, que es la promoción, el ahorrar costos y la parte comercial. Si tenemos cubiertos estos 3 aspectos fundamentales, podremos tener un caso de éxito que podamos presumir en México y en el resto del mundo. Muy importante, ya lo he dicho en otros foros, lo ecológico tiene que ser lógico y la lógica entra por el dinero. ¿Cuánto me voy a ahorrar para que valga la pena que yo implemente un proyecto diferente a lo que estoy haciendo al día de hoy? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte de ahorrar costos, tenemos que tener bien identificada la gestión de la energía. Ahorita voy a ir hablando de cada uno de estos puntos. Pero tenemos que tener bien identificada la gestión de la energía, qué tipo de flota voy a adquirir, si la quiero comprar, si la quiero en leasing, si la quiero en un esquema de leasing financiero, en fin. Tenemos que analizar muy bien, por un lado, de dónde va a venir la energía, cómo puede ser más barata la energía, qué esquema de vehículo me conviene más, si lo compro o lo rento, identificar todas las normas de operación para mi vehículo y cuáles son los incentivos que hay en el país para este tipo de tecnologías. Adicional, identificar qué voy a hacer con las baterías de mi vehículo. Recuerden que las baterías de los coches tienen un segundo ciclo de vida. Muy importante porque ahí tenemos una cantidad de dinero de la que podemos disponer al final del primer ciclo de vida de estas baterías. Luego, adicional, ¿qué tenemos que ver? Instalar mi infraestructura eléctrica. Este es un costo que a veces no se tiene considerado y muchas veces tampoco se tiene considerada la capacidad eléctrica. Lo vamos a ver también. Servicios de valor agregado, muy importante. Hoy en día, si no estamos generando datos a partir de la conexión a Internet, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Muy importante que todo lo que estemos haciendo para nuestras flotas esté vinculado a un sistema de gestión que nos pueda arrojar datos que nos permitan optimizar nuestra operación y reducir costos. Por otro lado, operar nuestra infraestructura de recarga, buscar apoyos financieros y por último, la promoción. Voy a empezar con la parte de promoción, justo es lo que estamos haciendo ahora, hablar de todo lo que tiene que ver con promoción. Y me gusta iniciar con esta lámina porque la gente dice, ¡ay, el futuro, los vehículos eléctricos! No es cierto, no es futuro, es pasado, existe desde hace muchos años. Lo que sucede es que ahora ya le estamos dando una oportunidad a los eléctricos. Y va a ser lo que va a venir ahora. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos poniendo regresar a la película, le estamos volviendo a poner play, pero ahora se llama eléctricos. La diferencia es que ahora nuestra subsistencia en el planeta depende de que lo hagamos bien. Por eso es tan importante acelerar la transición a la movilidad eléctrica y dejar de lado los vehículos de combustión. Como lo pueden ver, es algo que ya existía. De la parte de divulgación y educación, ¿qué tenemos? Lo primero, los vehículos eléctricos y su proyección. Como pueden ver, diferentes fuentes, diferentes organizaciones dan proyecciones de las flotas de vehículos eléctricos comerciales. Y ahí se pueden ver perfectamente estos incrementos al 2038 y al 2040. Como pueden ver, es una curva S de adopción de los vehículos eléctricos parecida a las curvas de adopción de la telefonía celular en su momento y de las televisiones cuando surgieron también. Quiere decir que se va a adoptar muy rápidamente
podríamos decir que ya estamos en la punta de la ola y está subiendo muy rápidamente. ¿Por qué está subiendo? Porque algo que nos impedía adquirir los vehículos eléctricos era el alto precio de las baterías. Como pueden ver, ha ido disminuyendo el costo por kilowatt-hora a precios que realmente hacen muy competitivo el vehículo eléctrico. Apenas leía que proyectan que para el 2024 podría haber vehículos eléctricos más baratos que vehículos de combustión interna. Y esto es gracias a que el mayor costo del vehículo, que es la batería, se ha logrado reducir significativamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues al haber menor costo en la batería, empieza a haber mayor rango en la autonomía de los vehículos y menor costo, lo que hace que sean más accesibles y que podamos pensar en ellos para distancias más largas. Hablando de infraestructura, la gente dice es que en México no hay infraestructura. Pues aquí pueden ver lo que hay de infraestructura. Hay suficiente y hay de más. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos se cargan como un celular, se cargan en casa, no en infraestructura pública. Sin embargo, México está preparado, ocupa el lugar número 18 a nivel mundial en infraestructura pública de recarga. Y la verdad, un aplauso para las automotrices que han hecho muy bien su trabajo y las empresas que aparecen ahí que también han estado involucradas en el desarrollo de infraestructura. Gran esfuerzo el de CENER, con ese apoyo a través del FOTEASE que tuvimos en su momento, donde se instalaron 100 cargadores en el país, dentro de ellos cargadores de carga rápida. En carga rápida, como pueden ver, pues también tenemos suficientes cargadores para poder movernos dentro del país. Y vehículos enchufables, hay muchos. Entonces no paramos por infraestructura, no paramos por vehículos, y si hacemos costo total de propiedad, vehículos que son comparables con los vehículos de combustión interna. Si llevamos un modelo a 5 años, ya es rentable comparar un vehículo de combustión con un eléctrico, por ejemplo, para un uso de taxi. Los incentivos, la presentación se los voy a compartir, la van a tener ustedes. No me detengo aquí, pero como pueden ver, sí tenemos incentivos en el país, unos muy atractivos. Tenemos el 30 del ISR para infraestructura pública de recarga, tenemos el ahorro, la exención del pago de derecho de importación, te ahorras un 20% de la importación de ese vehículo. En fin, hay bastantes incentivos en el país para facilitar la adopción. Yo sí soy de las personas que dicen que con lo que tenemos es suficiente, porque creo que los esfuerzos de incentivos se deben enfocar en otros recursos en países como el nuestro. Ahora, muy importante, hablando de recarga pública y de cargar un vehículo eléctrico. Todos pensamos, cuando pensamos en coches, en una estación de recarga y pensamos en llegar a nuestro coche. Tenemos que cambiar ese mindset, es un nuevo cambio de estructuras mentales. Lo que va a suceder ahora es que yo cargo mi coche en mi rutina diaria. Ya no existe el desviarme a cargar mi coche. Yo no voy a buscar un lugar público para cargar mi coche porque me estoy quedando sin pila. Mi coche lo voy a cargar mientras estoy durmiendo en casa o mientras estoy trabajando en la oficina. Estas horas en la oficina y en la casa me dan muchísimas más horas de recarga que las que mi vehículo necesita. Adicional, tendría que considerar lugares públicos carreteros para cargas de oportunidad, porque efectivamente la autonomía de los coches no da para recorrer un país tan grande como el nuestro. Adicional, habrá en parques, zonas recreativas, restaurantes, hoteles, oficinas, malls, universidades y hospitales. Esto realmente es carga de oportunidad, y la oportunidad es de que tenga yo un mejor cajón de estacionamiento, porque hay un cajón destinado a mi coche que es eléctrico, pero no lo voy a hacer por necesidad. Lo hago porque ahí está el cajón y porque me da un extra. Pero mi necesidad la cubro todos los días, en casa y en la oficina. Ahora imagínense que en la oficina tengo paneles solares y esa curva de pato que se genera con la demanda solar la llevamos a los vehículos. Y luego ese vehículo lo llevo a mi casa en la noche y a ese coche le demando la energía. Ya les estoy hablando de Smart Grid y de Vehicle to Grid, que son temas a tratar más adelante. Pero bueno, tiene muchas virtudes la recarga inteligente y los vehículos eléctricos. Muy importante, como se los decía, el software. Si yo ya tengo un software de gestión de mi infraestructura de recarga, y esto es vital para cualquier flota de vehículos eléctricos.
Si yo no tengo un software, me estoy condenando al fracaso. Más adelante vamos a ver por qué. Infraestructura de recarga, tener cargadores que sean fiables y que puedan atender mis necesidades y que tenga suficientes piezas de reemplazo en caso de que algo llegue a fallar. Si las piezas están en otro país y me las tienen que volar, pues ya perdí mucho tiempo. Abastecimiento de energía, muy importante. Si mi empresa tiene compromisos de mitigación de emisiones de dióxido de carbono, me va a interesar que la energía venga de fuentes renovables. Y si no, como gestor de flotas, me interesa que la energía sea la más barata. Entonces tendré que moverme para identificar cuáles son las tarifas que hay en el mercado y cuál es la que me conviene para la flota que yo voy a adoptar en mi empresa. Ahora, algo muy importante, vamos a identificar la diferencia entre carga AC y carga DC. Es carga en corriente alterna y carga en corriente directa. Esto lo vamos a ver siempre que hablemos de coches eléctricos. Un resumen rápido es, la luz que viene de la CFE o de los postes de luz viene en corriente alterna. Llega a un cargador de corriente alterna y el coche tiene un inversor que lo que va a hacer es pasar la carga en corriente alterna a corriente directa, porque la batería de mi coche siempre va a cargar en corriente directa. Aquí la decisión es importante, porque este cargador en corriente alterna puede costar $3,000 y este cargador en corriente directa puede costar $25,000. Sin embargo, este cargador interno del vehículo tiene un costo adicional al vehículo. ¿De qué va a depender si escojo carga alterna o carga en corriente alterna o carga en corriente directa? De cuánta flota tenga yo y de cuánto tiempo disponga para cargar mi vehículo eléctrico. Si dispongo de mucho tiempo, quiero cargadores en corriente alterna. Si dispongo de poco tiempo para cargarlos, quiero cargadores en corriente directa. Por ejemplo, Metrobús utiliza cargadores en corriente directa. Por ejemplo, DHL, que tiene una ventana muy grande de oportunidad, una ventana muy grande para recargar, utiliza corriente alterna. Tesla, carga directa, rápida, les necesitan cargarlo más pronto porque sus coches tienen que estar la mayor parte del tiempo en la ciudad haciendo kilómetros para levantar pasaje. Algo importante en la carga en DC, la recarga no es lineal. No quiere decir que sean 50 kilowatts hora y entonces en una hora tenga 50 kilowatts. Tenemos una pérdida de potencia y lo que sucede es que siempre hablamos de 50 kilowatts media hora al 80%. Después se cae drásticamente la curva y nos vamos a tardar mucho en cargar el coche. Esto es algo que debemos considerar cuando recargamos un coche. La potencia va a caer cuando lleguemos al 80% del tamaño de la batería y luego tarda mucho en cargar el resto. Importante para optimizar mis tiempos de recarga con una flota. ¿Cuánto tardo en cargar mi coche? Aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos una batería de 40 kWh. ¿Quién va a determinar a qué potencia carga el coche? Siempre es el coche. El coche es el que dice si carga a 7, a 50, a 300. No al revés. Podemos cargar en corriente alterna o en corriente directa, que ya se los mencioné. Y nos vamos a encontrar los niveles, que son nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 va desde los 3.7 kilowatts, nivel 3, aquí dice 300, ya hay cargadores hasta de 600. Y como pueden ver, pues esto nos reduce el tiempo de recarga, otra vez dependiendo de que el vehículo nos lo permita. Y lo que decíamos de la caída de potencia, ya lo dije, al 80% de la capacidad de la batería, la curva de recarga cae dependiendo de cada vehículo. Hay que revisar las curvas de recarga del vehículo que yo quiera adoptar. ¿Cuáles van a ser los términos clave para hablar de flotas? La potencia promedio, que es la potencia que tu flota requiere en un momento determinado mientras recargas. Hablamos en kilowatts. Y es lo que les enseñé arriba, que va desde los 3.7 hasta los 300. Aquí puse 50 superior. Tasa de aceptación es la potencia que acepta mi vehículo para recargar en kilowatts. Ventana de recarga, ¿cuánto tiempo pasa mi flota estacionada? ¿A qué hora estaciono mi flota? ¿Y cuánto tiempo está estacionada? Saber el tiempo
y la tasa de aceptación son los dos elementos fundamentales para entender qué potencia de cargador necesito, tomando en cuenta que hay una curva de caída de recarga. Pero con estos dos datos yo ya puedo identificar, necesito un cargador de 7 kilowatts o necesito un cargador de 50. Ciclo de conducción, número de horas al día que el vehículo está operando. Kilowatt hora es el tamaño de la batería y así es como se mide la cantidad de energía que demanda el vehículo. Es la cantidad de energía que es igual a potencia por tiempo, kilowatt hora. Y el perfil de recarga es la potencia necesaria de mi flota por hora a lo largo del día. Con esto ya podemos resolver perfectamente qué cargador es el que necesito para mi flota. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos claramente la flota de reparto. En una flota de reparto, según estos datos que tenemos aquí abajo, nuestra ventana de recarga es muy amplia. Tenemos entre 8 y 10 horas, que es el tiempo que el vehículo se estaciona. Cierre de jornada, inicio de jornada. Aquí podemos ver que el vehículo está estacionado mucho tiempo. Mi ventana es de 8 horas. La batería es de 24 kilowatt-horas. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿A qué potencia tendría que cargar yo en 10 horas para atender 24 kilowatt-horas? ¿Qué es lo que sabemos con estos datos? Que con un cargador de 3.5 kilowatts yo podría atender mi necesidad diaria de kilometraje recorrido. Importante, cuando ya entramos a tarifas de muchos vehículos, generalmente entramos a una tarifa horaria. Cuando estamos con suministro básico en la CFE, en esa tarifa horaria me van a cobrar costos de capacidad y costos de distribución. Lo que quiero es minimizar mis potencias para pagar lo menos que pueda de capacidad y de distribución. A diferencia de una flota de vehículos de taxis eléctricos, aquí va a cambiar. Recorro 150 kilómetros diarios. Operan 24/7 con 3 turnos. Y aprovecha los cambios de turnos para inspección del vehículo, limpieza del vehículo y recarga. Esto es un taxi. ¿Qué significa esto? Tengo una ventana de recarga a lo mucho de 1 hora. ¿Qué potencia necesito? La mayor potencia disponible que el vehículo acepte para el tamaño de la batería, que generalmente son de 50 a 33 kilowatt-horas dependiendo el vehículo. Con un cargador de 50 kilowatts yo podría atender en 1 hora la demanda de energía que me está pidiendo este vehículo. Fíjense cómo la ventana de recarga, la potencia y cuántos kilómetros diarios necesita me da el cargador ideal para mi flota. Ahora, conectores y cargadores, me voy a ir muy rápido, pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de cargadores. Estos son cargadores en corriente alterna, cargadores en corriente directa, y nos vamos a encontrar diferentes términos, que puede ser, por ejemplo, el modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esto ya lo expliqué. Nivel 1 es el que traes en la cajuela y es para casos de emergencia. Nivel 2 ya trabaja 220, es bifásico, 220, 2 fases, 3 líneas. Es el que vamos a instalar en la casa o en la oficina. Nivel 3, cargas de oportunidad y flotas de taxis o flotas que requieran mucha potencia en poco tiempo. Y el modo es, pues, dependiendo cómo viene el cable, si viene con control y comunicación, si viene simplemente el cable o si viene el cable ya fijo al cargador. Tipos de conectores, dependiendo el país, es el formato que se está promoviendo. Tipo 1, también llamado J1772, tipo 2 llamado ISC, el GBT y el Chaoji, que va a venir para cargas de ultra rápida capacidad. Corriente alterna y corriente directa. Aquí están todos los cargadores, como pueden ver varían en los pines, tienen diferente número de pines y eso es lo que nos va a dar mayor amperaje, mayor voltaje y con eso cargas más rápidas o más lentas. Carga en corriente directa, nos encontramos los combos, que es igual a los de alterna, solo que se les agregan los bornes de abajo. Y por último nos vamos a encontrar los diferentes tipos de conectores en corriente directa. Aquí viene la explicación, se los voy a dejar, después lo pueden ver con calma. Importante, para redes públicas hay que entender
el voltaje de cada país. Entendiendo el voltaje de cada país, podemos saber cuáles son los cargadores que más le convienen a mi infraestructura pública y que menos trabajo me va a costar adoptar. Si yo adopto un cargador europeo en México, de entrada tengo que poner un transformador para elevar una fase a 220, porque en México en una fase traemos 110, a diferencia de Europa que traemos 220. Importante esto porque esto nos puede ahorrar dolores de cabeza en espacios, en cuartos eléctricos y en costos por transformadores adicionales. En la parte de las baterías, lo que les decía, la entrega ideal de potencia sería así: potencia en el tiempo 50 kilowatts y se cae y tuve 50 kilowatt horas. La realidad no es la misma. Podemos ver cómo esa potencia cae en el tiempo y el último 20% me va a tardar muchísimo más tiempo que el primer 50, 60%. Incluso al 80% todavía llego rápido. Importante para considerar. Otra cosa muy importante en mis costos. Primero, identificar que la CFE tenga capacidad eléctrica en donde yo voy a poner mi flota. Ya ha habido casos donde adquieren flota eléctrica y ya que tienen los coches en el lugar descubren que la CFE no tiene capacidad eléctrica. Eso te vuelve inviable un proyecto. Ya que identifique que si hay capacidad en el nodo, identifico de qué tamaño es mi transformador y voy a buscar dentro de mi flota los lugares donde tenga transformadores con mayor capacidad. ¿Por qué? Porque eso me va a ahorrar el tener que cambiar transformadores por unos de mayor capacidad. Si tengo capacidad ociosa dentro del transformador, la voy a utilizar para cargar mis coches. Revisar que tenga espacio en el tablero. Y muy importante, la distancia de tableros al cargador. Como referencia, mismo proyecto, diferente lugar, nos costaba 10 veces más la instalación. ¿Cuál era la razón? Un proyecto requería que el cargador estuviera en un piso 9 y otro proyecto el cargador estaba pegado al transformador. Esa diferencia de 9 pisos con respecto al otro proyecto nos hizo un costo adicional 10 mayor. Muy importante por eso considerar la distancia del tablero a los cargadores. Siempre promover los proyectos donde el cargador esté lo más pegado posible al tablero. Ahora sí, hablar de todo lo que les mencioné, así se ve mi subestación, que es donde la CFE va a tener la energía para entregarme a mí. El transformador, hay diferentes tipos de transformadores, los pueden ver en los postes, los pueden ver en el Oxxo afuera, hay unos de 45 kVA, siempre se leen en kVA, kilovolt ampere, es lo que dice estos transformadores, y aquí es donde vamos a ver cuánta capacidad tengo disponible para entregar a mis cargadores. El tablero, voy a necesitar una pastilla adicional para mi cargador. El respaldo, si va a ser una flota de autobuses o de reparto de mercancías, muy importante que si se me va la luz tenga un respaldo porque si no dejo de operar mi flota ese día. La charola o tubería, dependiendo lo que se utilice, dependiendo de las trayectorias, podemos utilizar las dos. Hay que irnos adecuados a la NOM 001 para que cumplamos con todas las especificaciones. Y por último, el cargador. Ya que entendimos esto, nos vamos a los tamaños de transformadores. Como les decía, un Oxxo promedio, 45 kVA, podría permitirnos cargar un coche más con la capacidad ociosa. El segundo coche ya no cabe y lo que tenemos que hacer es redimensionar el transformador. Eso es costoso. Si nos vamos a un edificio que tenga 500 kVA, muy probablemente nos dejará cargar más vehículos, pero vamos a llegar al +1 que hace inviable el proyecto porque hay que cambiar el transformador y eso lo hace muy costoso. Hay que analizar bien cuánto me cuesta incrementar el transformador y los costos de incremento con la CFE para saber si vale la pena tener el cambio de transformador o buscar una ubicación con mayor capacidad como una fábrica o un centro comercial donde por lo regular tenemos más de 1000 kVA y con la capacidad ociosa podemos tener muchos más vehículos cargando dentro de lo que ya se está pagando. Por norma nos piden que los transformadores estén entre un 60 y un 90%. Lo que quiere decir que tengo aquí un 30% disponible en el caso de que mi transformador lo haya contratado al 60%. Hay que aprovechar esos 30%
para cargar la mayor cantidad de vehículos posibles. ¿Ok? Trayectorias, lo que les decía, ¿por qué me lo encarece tanto? Porque a mayor distancia, mayor pérdida de tensión, y eso implica un cable más grueso y eso hace que sea más costoso. Más cables, más tubería, más mano de obra. Cuidar también obra civil a veces nos dispara un poco los costos en nuestros proyectos. Los cargadores, ¿cómo se ven? Pues así hay desde los 3.5 hasta los 43 kilowatts en corriente alterna. Así son los de 50 kilowatts y nos vamos a los de 100 a 350, donde ya necesitas la unidad de potencia, la unidad de usuario y las unidades para enfriar todo el sistema. Estos cargadores ya vienen con líquido refrigerante para que no sean tan gruesos los cables y que pueda haber un mayor flujo de electrones. Así se ve una estación de carga de alta potencia. Si se dan cuenta, la huella física es bastante grande. Es una unidad de carga en Ámsterdam de 300 kilowatts. Y lo que ya les mencionaba, el software, que es muy, muy importante. Tenemos que tener una plataforma que nos permita ver cuántos kilowatts estamos consumiendo, a qué hora, y que además nos permita reiniciar el cargador y solucionar cierto tipo de problemas vía remota para que no tengamos que estar mandando técnicos a supervisar los cargadores. Ya me pasó en un trabajo anterior donde teníamos que estar mandando cuadrillas a atender los cargadores porque no se monitoreaban remotamente. Eso es muy costoso, en tiempo y en recursos. Lo que tenemos con el software es que nos puede lanzar una alerta y nos puede avisar si está fallando un cargador y vía remoto lo podemos resolver. E incluso generar una orden para un técnico para que vaya a resolver cualquier tipo de problema. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a un software? Que sea escalable, que sea confiable y que sirva a nivel mundial, porque esto va a garantizar que podamos operarlo con el protocolo abierto de comunicación y que no dependamos de un hardware específico. Que yo pueda conectar cualquier tipo de cargador a mi software. Además que me permita cumplir con todos los cifrados para que no vayan a vulnerar mi sistema. Que además podamos a través de APIs conectarlo a nuestras plataformas que ya tenemos existentes en la gestión de la flota. Y que además podamos entrar los socios y desarrolladores a seguir enriqueciendo el sistema. ¿Cuáles son las figuras que aparecen cuando hablamos de software de gestión de flotas para cargadores de vehículos eléctricos? El CPO, que es el operador de estaciones de recarga, por sus siglas en inglés Charge Point Operator, y el proveedor de servicios de movilidad, por sus siglas en inglés Mobility Service Provider. La S la pusieron como adorno de vehículos eléctricos. Con estos dos, el IMSP es la plataforma de mi celular que me va a permitir accesar a los operadores de estaciones de recarga. Esos casi 3,000 cargadores que les enseñé anteriormente de México, eventualmente se tendrán que conectar a internet y a través de un IMSP yo con mi coche podré acceder a ellos. Y habrá 2 o 3 CPOs que se encargarán de cobrar, poner tarifas, operarlos y hacer que funcionen 24/7. Si es una flota privada, igual, yo necesito tener un CPO para operar mis estaciones y hacer estrategias de recarga que me permitan reducir costos. ¿Cómo se ve un IMSP? Así vemos los IMSPs, hay diferentes en el mundo, para iPhone, para Android, que nos van a decir dónde están los cargadores, cómo llegar a ellos, cuánto cobran, qué tipo de conector tienen, y con esto podríamos resolver ese tema. Con la recarga inteligente, ¿qué es lo que buscamos? Podemos decidir entre comprar películas, comprar el DVD y reproducirlas, o pagar Netflix y ver las películas que queramos. De la misma manera hay que buscar que cuando yo tengo una flota, ya sea de reparto, de recarga o una flota comercial, que yo tenga este servicio integrado. ¿Por qué? Porque si yo compro por partes el seguro, los cargadores, las garantías, la verdad es que no soy operador de cargadores. Y además si se me va el internet y además si falla el cargador, son muchas variables las que hay que tener en consideración que al final hacen que sea muchísimo más caro volverse operador de cargadores.
Y la realidad es que mi objetivo es ver películas, no volverme blockbuster. No queremos ser operadores de estaciones de recarga, lo que queremos es que nuestros vehículos estén cargados al 100 cada mañana. Y además, con la recarga inteligente, ¿qué vamos a buscar? Reducir costos de capacidad y de distribución, que lo pueden ver ahí en las tarifas de la CFE, son costos elevados cuando hablamos de más de 50 kilowatts, que generalmente nos generan cargar alrededor de 10 coches. ¿Cómo lo hacemos? Reducimos picos en las horas pico de demanda, limito la potencia de los cargadores y de tal manera que no rebase la capacidad de la distribución que ya tengo contratados. Balance de recarga, ¿qué es lo que voy a hacer? Le designo al cargador central cuánta potencia tenemos disponible y este cargador la distribuye entre el número de cargadores conectados al cargador maestro. Espera inteligente, muy importante, identificar cuál es el coche que tiene prioridad, cuál es el coche que ya tiene más batería, cuál es el que tiene menos, y sobre eso, a través de algoritmos, generar una recarga inteligente, dinámica, que nos permita tener la flota al 100 cada mañana, independientemente de a qué hora se hayan conectado. Y con este software, pues vamos a poder generar lo que les dije hace rato, que era el Vehicle to Grid, o el Smart Grid, o lo que queramos a través de toda la parte de recarga inteligente. Importante, se habla del medidor adicional para vehículos eléctricos, solo vale la pena para clientes residenciales. Si yo tengo una tarifa gran demanda, media tensión ordinaria o gran demanda, media tensión horaria, lo que me va a convenir es quedarme con esas tarifas e incrementar mi capacidad. ¿Por qué? Porque el kilowatt hora es muchísimo más barato en las otras tarifas que en este. ¿Por qué conviene este en el residencial? Porque es una tarifa plana, más barata que el doméstico de alto consumo. Importante para recalcar y hablar de lo que hemos dicho de kilowatt y kilowatt hora. Kilowatt es el diámetro, para poner un ejemplo, es el diámetro, la potencia, y el flujo va a ser kilowatt hora. Es la potencia en el tiempo. Puedo tener una capacidad instalada o un cargador de 50, pero este cargador de 50 me está entregando 25. Esto me ayuda mucho a explicarle a los operadores de flota que aunque su cargador es de 50 kilowatts, solo les está entregando 35. ¿Por qué? Porque su batería ya casi está llena. Y al igual que cuando servimos un vaso, no podemos vertir rápidamente el agua. Lo mismo pasa con los electrones. El último 20% de recarga, para que se acomoden los electrones, tarda bastante tiempo. Y esto es lo que nos permite entender potencia, kilowatt hora, identificar lo que es la potencia y el tiempo para cargar mi flota de vehículos eléctricos. Con esto que les acabo de decir, podemos decir que atendimos cada uno de estos puntos y tenemos claro cómo atender toda la parte de la recarga y la pregunta que pusimos: ¿qué hacer ante mi nueva flota eléctrica? Eso es todo de mi parte. Muy agradecido con ustedes y cerramos la ponencia del día de hoy para que puedan hacer preguntas si es que se permite.